Muy buenos días a todos, continuando con el segundo video de la explicación del estado gaseoso y las leyes volumétricas en la parte práctica. Vamos a comenzar con la ley de Boyle y Marriott. Tenemos el siguiente ejercicio: un globo inflado con un volumen de 0,55 litros al nivel del mar, es decir, a una atmósfera, se deja elevar a una altura de 6,5 kilómetros, donde la presión es de casi 0,40 atmósferas. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es el volumen final del globo? Entonces aquí tenemos los siguientes datos. Volumen inicial es 0,55 litros, presión inicial una atmósfera, a una presión final de 0,40 atmósferas, y se nos pide calcular el volumen final. Aquí tenemos la fórmula donde la presión y el volumen tienen una relación inversa, manteniendo la temperatura constante. Haciendo el despeje correspondiente, el volumen final va a ser igual al cociente del volumen inicial por la presión inicial sobre la presión final. Reemplazando datos, tenemos la siguiente expresión y el volumen final sería de 1,33 litros. Pasamos al siguiente ejemplo con la ley de Charles. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice: en condiciones de presión constante, una muestra de gas hidrógeno con un volumen inicial de 9,6 litros a 88 grados centígrados se enfría hasta que su volumen final es de 3,4 litros. ¿Cuál es su temperatura final? Aquí tenemos los datos. Volumen inicial es 9,6 litros, temperatura inicial 88 grados centígrados, volumen final es de 3,4 litros y se nos pide calcular la temperatura final. Aquí tenemos la fórmula donde sabemos que tiene una relación directa entre volumen y temperatura, manteniendo lo que es la presión constante. Primeramente hacemos una conversión de 88 grados centígrados a Kelvin, lo que nos da 361 grados Kelvin. Y despejando la fórmula, tenemos la temperatura final es igual al cociente del volumen final por la temperatura inicial sobre el volumen inicial. Despejando los datos, tenemos la siguiente expresión y la temperatura final es de 127,85 grados Kelvin. Pasando a la siguiente ley, la ley de Gay-Lussac, tenemos el siguiente ejercicio: la temperatura de 2,5 litros de un gas inicialmente a temperatura y presión estándar se eleva a 250 grados centígrados a un volumen constante. Nos pide calcular la presión final del gas en atmósferas. Aquí tenemos los siguientes datos. La temperatura inicial es de 0 grados centígrados, es decir, 273 grados Kelvin, a una presión inicial de una atmósfera. La temperatura final es de 250 grados centígrados. La presión final es contrario. Aquí tenemos la siguiente fórmula donde sabemos que la presión es directamente proporcional a la temperatura, manteniendo un volumen constante. Haciendo una conversión de los 250 grados centígrados a Kelvin nos da 523 grados Kelvin. Despejando la fórmula, la presión final es igual al cociente de la presión inicial por la temperatura final, todo sobre la temperatura inicial. Reemplazamos lo que son los datos y tenemos que la presión final es de 1,9 atmósferas. Pasando a la siguiente ley, la ley combinada de los gases, donde entran los valores de presión, temperatura y volumen. Tenemos el siguiente ejercicio: el volumen de un gas a temperatura y presión estándar es de 488 mililitros. Calcule el volumen a 22,5 atmósferas y 150 grados centígrados. Bueno, aquí tenemos los datos. El volumen inicial es de 488 mililitros, la temperatura inicial es de 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin.
Presión inicial 1 atmósfera. Presión final es de 22,5 atmósferas. Temperatura final 150 grados centígrados. Y nos pide encontrar el volumen final. Bueno, aquí tenemos la fórmula. Bueno, de aquí de la fórmula tenemos que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión. Bueno, primeramente hacemos la conversión de los 150 grados centígrados a Kelvin, que nos da 423 grados Kelvin. Y despejando de la fórmula tenemos que el volumen final es igual al cociente de la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final, dividido en todo esto dividido entre la temperatura inicial. Haciendo la sustitución de valores para encontrar el volumen final, tenemos que el volumen es igual a 33,6 mililitros. Pasamos a la siguiente ley de los gases ideales. Tenemos el siguiente ejercicio. El hielo seco es dióxido de carbono sólido. Una muestra de 0,050 gramos de hielo seco se coloca en un recipiente vacío que tiene un volumen de 4,6 litros a 30 grados centígrados. Calcular la presión interior del recipiente después de que todo el hielo seco se ha convertido en CO2 gaseoso. Bueno, aquí tenemos los datos. Tenemos volumen igual a 4,6 litros, temperatura 30 grados centígrados, la presión no se tiene, la constante de los gases tenemos que es 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin, y tampoco tenemos el número de moles. Bueno, aquí para encontrar el número de moles solo dividimos lo que es el peso en gramos del dióxido de carbono sobre su peso molecular, es decir 0,050 gramos sobre 44 gramos mol, lo cual nos da como resultado 1,136 por 10 a la menos 3 moles de dióxido de carbono. Bueno, hacemos después una conversión de los grados centígrados a Kelvin, el cual nos da 303 grados Kelvin. De la fórmula del gas ideal despejamos lo que es la presión, que va a ser igual al cociente igual al número de moles por la constante general de los gases por la temperatura, dividido todo entre el volumen. Aquí hacemos la sustitución de los valores y obtenemos que la presión es igual a 6,1 por 10 a la menos 3 atmósferas. Bueno, continuando con las leyes, tenemos la ley de difusión de los gases, la ley de Graham. Y tenemos el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuáles de los siguientes gases, el ácido clorhídrico o el monóxido de carbono, se difunden a mayor velocidad y cuántas veces más lo hacen? Aquí tenemos los datos. La masa del cloruro de hidrógeno es de 36,5 gramos. La masa del monóxido de carbono es de 28 gramos. Bueno, aquí tenemos la fórmula. Bueno, recordando un poco qué nos dice esta ley, nos dice que las velocidades de difusión de dos gases a la misma temperatura y presión son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus densidades o pesos moleculares. Aquí de la fórmula vamos despejando lo que son sus pesos moleculares. El peso molecular en el numerador del cloruro de hidrógeno 36,5 dividido entre el peso molecular del monóxido de carbono 28. Pues poniendo todo en la raíz nos da igual a 1,14 veces, el cual se difunde más el monóxido de carbono con relación al cloruro de hidrógeno. Pasando a lo que es estoicometría de gases, tenemos el siguiente problema. ¿Qué volumen de dióxido de carbono recogidos a 18 grados centígrados y una presión de 0,921 atmósferas se producirán por la descomposición térmica de 4,25 gramos de
carbonato de calcio. Tenemos los siguientes datos: el volumen no se tiene, la temperatura es de 18 grados centígrados, que es igual a 291 grados Kelvin, la presión es de 9,21 atmósferas, la masa es de 4,25 gramos del carbonato de calcio. Aquí tenemos la siguiente reacción: hacemos reaccionar con calor lo que es el carbonato de calcio y genera dos compuestos, dióxido de carbono y óxido de calcio. Bueno, para obtener la masa del dióxido de carbono solamente multiplicamos la masa del carbonato de calcio, 4.25, multiplicado por el cociente del peso molecular del dióxido de carbono sobre la masa peso molecular del carbonato de calcio, lo cual nos da 1,87 gramos de dióxido de carbono. Aplicamos la fórmula del gas ideal: presión por volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. Despejamos lo que es el volumen. Aquí tenemos un poco la fórmula desarrollada porque tenemos masa y el peso molecular. Las reemplazamos en la fórmula todos los datos y tenemos que el volumen va a ser igual a 1,10 litros de dióxido de carbono. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.